vamos a estudiar la primera declinación, vamos a empezar a estudiar la primera declinación, que vemos que al contrario de lo que ocurre en latín, que en latín la primera declinación es súper fácil, súper básica, en griego no, ¿no? En griego tenemos 5 paradigmas. Cuando yo digo paradigma, pues esa es la palabra filológica, lingüística para decir cuadrito, tabla, ¿vale? Lo que nos tenemos que aprender. Son más o menos similares entre sí, pero por eso es la misma declinación, la primera declinación, son similares, pero bueno, hay diferencias que obligan a prestar atención, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las diferencias, ¿vale? Es lo que vamos a hacer aquí. De hecho, la primera declinación en griego incluye también algunos sustantivos masculinos, además de la mayoría de sustantivos femeninos, como ya hemos adelantado. Por ahora, en esta clase, en esta lección, en la sexta, veremos los 3 paradigmas de los sustantivos femeninos. Solo vamos a ver los femeninos de la primera declinación, los conocidos como en alfa o en alfa pura, en eta y en alfa mixta o alfa impura, ¿no? Eso es exactamente lo que vamos a ver, entonces vamos a bajar un poquito más, ¿no? Tenemos aquí morfología de la primera declinación, que, como ya hemos dicho, la mayoría son femeninos y hay algunos masculinos que son la inmensa minoría, los que no son la inmensa mayoría, básicamente. Entonces, vamos a estudiar solo los femeninos, que son muy parecidos entre sí, y ahora, la distribución, es decir, qué sustantivos pertenecen a estos o a estos, pues lo vemos según las terminaciones de su enunciado. Recordemos, esto lo hemos explicado en el primer módulo, el enunciado de los sustantivos, ¿no? Entonces, si el enunciado es en as, es decir, nominativo singular en alfa y genitivo singular en as, este es el grupo llamado alfa, simplemente alfa o alfa pura. Luego, el enunciado en eta y en es, entonces, pues es el grupo de la primera declinación en eta, ¿vale? Pues no hay eta pura, eta mixta ni nada, simplemente en eta. Y luego, enunciado en a, pero genitivo en es. Entonces, por eso, alfa mixta o impura. A mí esto de impura me suena casi como que racista, ¿no? Entonces, pues bueno, en general vamos a decir simplemente en alfa o alfa mixta, ¿vale? Entonces, A es, ¿por qué se llama mixta? Pues porque es una mezcla, ¿no? A como aquí, pero es como aquí, ¿vale? Así de fácil. Bien, vamos a empezar con la primera declinación en alfa pura a as, ¿no? Entonces, son los más predecibles. ¿Por qué digo que son los más predecibles? Porque pertenecen a este tipo los sustantivos, solo los sustantivos cuya raíz termina en rho, iota, épsilon. Es decir, ojo, no en rho, iota y épsilon, sino o rho, o iota o épsilon. Es decir, en rie, ¿vale? Aquí regla mnemotécnica un poco tonta, pero que funciona, ¿vale? Rie, pues ja, 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 ¿no? Entonces, pues ja, ja, ¿no? Rie. Bien. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el sustantivo gemera, gemeras, ¿vale? Entonces, as, alfa pura, o simplemente alfa. Y ahora, fijémonos, tenemos lo que no está subrayado es la raíz, ¿vale? Entonces, gemer. Entonces, termina en ro. Entonces, en ro, termina en ro. Entonces, es de este grupo, ¿vale? Porque R, iota, rho, iota, épsilon, ¿no? Entonces, gemer a, gemer as, ¿vale? Gemeras, gemera. Bien, en cualquier caso, otra vez, nosotros lo único que tenemos que hacer en este curso es reconocer las cosas, no tenemos que hacer cosas raras, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente teniendo el enunciado, pues a partir del enunciado sabemos directamente a qué grupo pertenece, no nos tenemos que meter en más faena, ¿vale? Entonces, vamos a explicar mínimamente este cuadrito. Otra vez, los cuadritos por lo general no tienen mucho que explicar, simplemente es aprendérnoslos de memoria, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. La primera declinación en griego es, vamos a decir, equivalente a la primera declinación del latín, y eso no es gratuito, sino que es porque desde el protoindoeuropeo, desde los tiempos más antiguos, prehistóricos, pues las dos declinaciones en las dos lenguas pues son bastante paralelas, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Pues tenemos aquí nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo, singular y plural, ¿no? Entonces vemos aquí que esto nos tiene que recordar al latín a, por ejemplo, en rosa,
Luego, vocativo, pues otra vez igual, rosa. Luego, an, pues esto nos tiene que recordar al latín am, rosam, ¿no? Entonces vemos que siempre la ni, no siempre, pero la n al final de palabra, la ni al final de palabra, normalmente en latín va a ser una m, ¿vale? Entonces, como dije en el primer módulo, siempre es bueno que vayamos viendo estas similitudes, vayamos trazando esta red de semejanzas entre el latín, dentro del propio griego, todo eso, ¿vale? Porque si lo hacemos va a ser todo mucho más fácil. Luego, genitivo singular, sabemos que el latín es ae, entonces no se parece, pero probablemente, o yo al menos lo explico, sabemos que en latín, por ejemplo, algunos arcaísmos, es decir, eso es la forma original en latín, lo que pasa es que luego ya se cambió la desinencia, pero la forma original en latín también era en as, y lo podemos ver en paterfamilias, es decir, el padre de familia, ¿no? De familia, genitivo, paterfamilias. Entonces, pues lo vemos ahí. Y luego que me da con iota suscrita, y la iota suscrita, es decir, esto sería ai, que en latín es ae. Entonces vemos que incluso también es la misma desinencia, ¿vale? Luego, nominativo plural y vocativo plural, pues vemos que también es ae en latín. Esto es igual que en latín también. Luego, pues esto igual que habíamos dicho en la segunda declinación, pues echándole bastante imaginación, pues esto arum, y luego esto igual is, ¿vale? Entonces, vemos que en general es prácticamente igual que la primera declinación paterfamilias. O vemos que es prácticamente igual que la primera declinación del latín, ¿no? Entonces, pues bueno, si no sabemos la primera declinación en latín, pues más o menos podemos eso, ¿no? Bien, pues nada, esta es la primera declinación en alfa pura. Vamos a continuar, primero voy a borrar y ahora continuamos. El siguiente grupo es el grupo de la primera declinación en eta, es decir, que tiene es. Y estos son los más frecuentes, por la propia evolución del griego, no vamos a entrar a explicar eso aquí, ¿no? Entonces vemos que esta es su declinación y es prácticamente igual, pero cambiando solo en el singular, solo en el singular, en el plural no, el plural es exactamente igual, pero en el singular cambiamos la alfa por la eta, y por lo demás es exactamente igual, ¿vale? Vemos que en es con iota suscrita, ¿vale? Entonces vemos que es bastante fácil realmente, no hace falta ni siquiera meternos en más historias, ¿no? Esa es la única diferencia, y no lo había dicho aquí porque es mejor decirlo aquí, pero si ya no sabemos el artículo, y por supuesto el artículo lo hemos visto al principio del primer módulo, entonces ya deberías sabértelo, pues vemos que esto es prácticamente el artículo, ¿vale? Esto es prácticamente el artículo. El artículo femenino es básicamente la primera declinación, ¿no? Igual que vamos a ver ahora, los adjetivos femeninos es prácticamente la primera declinación, ¿vale? Entonces, pues ya está, eso es muy fácil, ¿no? Entonces, como vemos en este subtipo, lo cual se aplica a todos los subtipos, el plural es idéntico en los tres paradigmas, en este y en el que vamos a ver ahora, ¿no? Cuestión acentual aparte, ojo, siempre hemos dicho que en griego el acento pues no es fácil, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo tenemos gemerón, aquí no, ni siquiera me había dado cuenta de que está esto mal, ¿no? Debería ser gemerón. ¿Vale? Entonces, como digo, un poquito de magia, ha desaparecido el acento que no debía estar aquí. Vemos que aquí era en esta palabra, pero ojo, no depende de si es este grupo, depende de cada palabra, ¿vale? Entonces, pues en esta palabra concreta el acento está en gemerón, mientras que aquí es dicon, y luego aquí podemos ir viendo que también es glosón, ¿no? Entonces, pues bueno, los acentos es algo bastante loco en griego, por eso no les estamos prestando especial atención, ¿vale? Vamos a decirlo así. Aquí pues habrá posiblemente gente que que vendrá a mi casa con antorchas y me dirá que eso es una locura, no prestarle atención a los acentos, pero así lo hago yo, ¿no? Bueno, vale, entonces como digo, pues prácticamente igual, y ya vamos a ver el último grupo. Vale, hasta aquí.
que es el grupo en alfa mixta, es decir, AES, ¿no? Glosa, gloses. Y otra vez, esto es impredecible, no sabemos qué grupo pertenece, qué palabras, qué sustantivos pertenecen a alfa mixta, ¿no? Los únicos realmente predecibles son los de RIE, ¿no? Los de alfa pura. Los demás pues no se sabe muy bien, simplemente es cuestión de saberse el enunciado, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿por qué no es glosa glosas, sino glosa gloses? Pues porque sí, ¿no? Lo aprendemos y ya está. Entonces, pues otra vez, vemos que es exacto. Bueno, glosa, por cierto, es la lengua, ¿no? Esto es la justicia y el otro, hemera, es el día, hemeroteca, ¿no? Pues donde se guardan los periódicos del día, ¿no? Vale, entonces, bueno, y vemos que otra vez he tenido que hacer un poquito de magia porque cuestiones del copiar y pegar y luego no revisarlo como debería haberlo revisado, lo tenía con ETA, pero no. Las únicas, y además esto es bueno para que así, o sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, con esto pues nos aprendemos que las únicas formas que tienen ETA en el grupo de alfa mixta es el genitivo singular y el dativo singular, ¿vale? Son las dos únicas formas con ETA. Todo el plural, igual que en los demás grupos, y luego el nominativo vocativo y acusativo singular van con alfa, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso, que ya vemos que incluso a mí me pasa que si no he hecho cuenta, pues copio y pego y luego no cambio, ¿no? Entonces, por ahora nos vale con esto en la primera declinación. Recordemos que aún nos quedan los dos paradigmas de los sustantivos masculinos, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Y ya, por último, solo por mencionarlo, porque esto, a ver, los profesores de griego tienen, vamos a decirlo así, el problema de que suelen ser bastante frikis, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, en mi opinión, explican más de lo que deberían o lo explican antes de tiempo, antes de que sea necesario, ¿vale? Entonces, pues, sin ánimo de ofender a nadie, ¿vale? Si alguien me está viendo. Pero bueno, otra vez, esa es mi opinión. Solo por mencionarlo, a veces se mencionan los sustantivos contractos de la primera declinación, ¿no? Entonces, contractos de la primera declinación, tipo, por ejemplo, acená, acenás o ges, ¿no? Entonces vemos aquí estos acentos circunflejos aquí, ¿no? La declinación es igual a lo que hemos visto, y solo cambian los acentos, ¿no? Entonces, otra vez, hemos dicho que no le estamos prestando demasiada atención a todo esto de los acentos porque no es necesario, ¿vale? Por tanto, no vamos a detenernos en esto, porque es igual, solo que cambian la posición de los acentos. Creo que es demasiado rizar el rizo, así que no vamos a hacerlo. Nada, con esto terminamos la primera declinación femenina. Ahora vamos a ver los adjetivos de la primera clase.